Bueno, señores, año número 1, nacimiento de Jesús. Año 476, caída del Imperio Romano. Año 1300, la peste negra, matando 300 millones de personas. Año 1492, descubrimiento de América o invasión de América. Año 1780, comienzo de la Revolución Industrial. Siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial. 1969, llegada del hombre a la Luna. 1990, Internet. 2001, atentado a las Torres Gemelas. 2020, pandemia de coronavirus. Estamos siendo testigos tristemente privilegiados de un momento rupturista, fundacional de la historia de la humanidad. Cambiaron los saludos, los besos, los abrazos, la distancia es total, se produjo el mayor aislamiento de la historia del planeta, nunca habíamos estado tan separados. Solamente en China llegó a haber 900 millones de personas en cuarentena. Las grandes potencias del mundo cerraron sus fronteras. Estados Unidos, Japón, Israel, Italia, España, Alemania. La globalización, que parecía una bendición, se transformó en un inmenso dolor de cabeza. El otro pasó a ser visto como un potencial enemigo. Un simple estornudo te convierte en un portador de amenazantes gérmenes y bacterias. Y estamos ante el mayor derrumbe de la economía mundial desde el crack de 1929. Y sobre todo, es la primera vez que se para la rueda de la economía mundial después de 240 años. El Fondo Monetario Internacional pronosticó que la economía del país caerá un 5,7% este año y que el desempleo alcanzará un 10,9%. Desde que comenzó la pandemia, alrededor de 41 millones de personas han perdido su trabajo en Estados Unidos. Ha cerrado el mes de abril con casi 283.000 personas más. Desempleadas, lo que hace que se llegue hasta las 3,8 millones de personas sin trabajo aquí en España. El número total de personas desde que comenzó la pandemia que han perdido su trabajo y están pidiendo ahora los beneficios del Estado para poder sobrevivir debido al COVID-19 son ahora más de 2 millones de británicos. En Colombia la tasa de desempleo se duplicó en abril hasta el 19,8%, es decir, el doble que en igual mes del año pasado, cuando fue del 10,3%, mientras que en Chile, en donde la medición es trimestral, el 9% de la población estuvo sin empleo entre febrero y abril, la cifra más alta en una década. Mientras todos esperamos el fatídico pico de contagios y muertos, estamos cerca de vivir otro pico, del cual mucho no se habla. En la Argentina se viene un pico de telegramas de despidos. Nunca en la historia del país se destruyeron tantas fuentes de trabajo en tan poco tiempo. Algo absolutamente previsible, ya que medio país está sin funcionar hace, yo te diría, más de 2 meses. En abril, datos oficiales de la AFIP, se perdieron 91.000 empleos. Y eso que rige, pensaba, la doble indemnización, ¿no? Y eso que rige la previsión de cesantía, sin justa causa, dictada por DNU del presidente. Imagínate si no hubiera previsión de despido. Fíjate, puestos laborales en empresas privadas. Abril del año pasado, 8.043.000. Abril de este año, 7.880.000. Se perdieron en un año 163.000 puestos de trabajo. Rubros más afectados: construcción, industria, comercio, turismo y enseñanza privada. Se está dando lo que habíamos adelantado. Estamos llegando al peor momento de la pandemia en la Argentina, en coincidencia con el peor momento de la economía. Llegaron los dos autos en contramano y están empezando a chocar, economía y salud. Por eso, el dilema del tranvía ya no sirve más como explicación política. ¿Qué era el dilema del tranvía?
esa falsa dicotomía entre salud y economía. Prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos. Es cierto, no hay 100.000 muertos, como en Estados Unidos, porque la cuarentena hizo que no colapsen los hospitales, pero la curva lamentablemente comienza a despegar y lo que sí tenés son cientos de miles de nuevos desocupados y millones de nuevos pobres. Fíjate, Aerolíneas Argentinas suspende 7.500 trabajadores. La noticia del día de ayer, de hoy, la suspensión será en principio durante junio y julio. Pensá que Aerolíneas tiene 12.000 empleados, ¿cierto? Están suspendiendo a más de la mitad. ¿Por qué? Porque la empresa no trabaja, bajó 97% su nivel de operaciones. Prácticamente no está funcionando. Y esto sucede con todas las aerolíneas del mundo, no solamente Aerolíneas Argentinas, KLM, American. Pero sigamos, ¿qué pasó, por ejemplo, con la producción de las pymes? Según CAME, cayó 53% en abril. Se hizo percha, se hizo de goma. Por ejemplo, informática, 80% para abajo. Indumentaria, 73% para abajo. Metal y maquinaria, 71% en rojo. Caucho y plástico, 68% para abajo. Hasta alimentos y bebidas, que se siguen vendiendo y mucho, bajó la producción 16%. ¿Por qué no producen? Porque la mayoría no está operando. Por la cuarentena. El problema es que cuando la cuarentena se abra alguna vez, algún día en Argentina, la producción tampoco va a aumentar. ¿Sabes por qué? Primero porque las empresas tienen un montón de stock acumulado. Entonces, ¿para qué producir algo que ya tienen y no venden? Y segundo, porque las ventas no van a arrancar fácilmente así como así. Bueno, se levanta la economía, se abre el telón, todo el mundo a comprar. No va a pasar. Te venimos diciendo que en Argentina y en el mundo se está viviendo una economía de guerra. ¿Qué es economía de guerra? La gente, mira Estados Unidos, solamente está consumiendo bienes esenciales. ¿Qué son los bienes? Comida, bebida, medicamentos, luz, gas, cable, internet, y hasta ahí llegamos. ¿Vos pensás que la destrucción de empleo es un fenómeno exclusivo de la Argentina? No. Entre abril y junio se perdieron 195 millones de empleos en el mundo. En el mundo. ¿Por qué? Porque por primera vez, desde la revolución industrial, como te decía, la humanidad paró la rueda de la economía. Esa rueda que, aún con ciertos tropiezos, bueno, nunca había dejado de rodar. Grupos de riesgo. Los famosos grupos de riesgo, mirá, según la OIT, hoteles, bares, restaurantes, inmobiliarias, comercios y sector artístico. Mala noticia, Argentina reúne el 41% de sus empleos dentro de ese grupo de riesgo. ¿Por qué te pensás que en estos momentos Estados Unidos explotó? A ver, ¿por qué? ¿Por qué te pensás que hay 40 ciudades con toque de queda? Todos los noticieros de la Argentina mostrando Washington, Illinois, Nueva York. ¿Por qué? ¿Por qué está la Guardia Nacional en la calle ahora? ¿Por el asesinato del afroamericano George Floyd? Sí. ¿Contra el racismo? Sí. ¿Contra la brutalidad policial? Sí. Pero en realidad, muchachos, no nos engañemos. Estas gigantes manifestaciones no hubieran ocurrido si no se habría generado un caldo de cultivo tremendo, previo, anterior. Fíjate, mira, artículo de CNN. Imparable. 40 millones perdieron su empleo en Estados Unidos. Una población entera de Argentina perdió su trabajo en Estados Unidos. En la última semana, más de 2 millones de personas reclamaron los beneficios de desempleo, dice CNN. ¿Quiénes están perdiendo su laburo? Latinos y negros. McDonald's, Starbucks. Entonces hay que mirar con mucho cuidado lo que está pasando en el norte. Hay mucho enojo por el asesinato de este señor Floyd, mucho enojo, pero el problema de base es que hay mucho enojo porque la gente está perdiendo su laburo. Entonces hay disparadores que hacen que la gente se canse y diga basta, pero hay un caldo de cultivo previo. Las cosas explotan cuando pasa algo antes. ¿Se entiende lo que estoy? No estoy subestimando lo que pasó con la policía, que es gravísimo y está mal. Lo que digo es que hubo algo antes para que Estados Unidos esté explotando en estos momentos. Estados Unidos está explotando. Mientras tanto en Argentina, bueno, seguimos perdiendo tiempo, discutiendo palabras que no sirven para nada. La inútil polémica del fin de semana fue infectadura o democracia. Pelotudeando estamos.
hablamos de algo mucho más simple, mucho más real, mucho más tangible. Se viene un país con pobreza africana.